Hola, profesores y demás estudiantes del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Soy Adam Misael Navas, cursante del posgrado en la especialización de micología médica. Durante este periodo académico estoy cursando la cátedra Inmunología 1 y en esta oportunidad les estaré hablando de las aplicaciones de la secuenciación de los ácidos nucleicos en la inmunología. Una vez que hayas visualizado el video, te invito a compartir con tus amistades y me apoyes con el link me gusta. Entrando en materia, tenemos que las nuevas tecnologías basadas en la biología molecular ha permitido la identificación de biomarcadores exclusivos de las bacterias, protozoarios, virus, moléculas que participan en la interacción de los patógenos con sus hospederos y moléculas que producen los hospederos en respuesta a la agresión. La secuenciación de ácidos nucleicos en la inmunología es el proceso que permite determinar la secuencia de aminoácidos de toda o parte de una proteína o péptido, identificar la proteína o caracterizar sus modificaciones posttransduccionales. Provee también la información suficiente para identificarla con base de datos de proteínas derivadas de la traducción conceptual de los genes. ¿Cuáles son los métodos más usados en inmunología? Tenemos la detección específica de moléculas mediante pruebas inmunológicas, la ingeniería molecular de anticuerpos, biología molecular de ácidos nucleicos y métodos diagnósticos, la espectrometría de masas y diagnóstico y la degradación de Ekman. Claro, haciendo la salvedad de que existen otros métodos. En este contexto tenemos que la detección específica de moléculas mediante pruebas inmunológicas es un procedimiento que mediante el uso de tecnología recombinante permite aumentar la cantidad y pureza del antígeno producido, además de acelerar y disminuir los costos de producción. Por otra parte, los antígenos de microorganismos peligrosos pueden producirse en organismos inocuos, con lo que se reduce el riesgo de infección durante la producción. ¿Qué permite detectar este método? Antígenos circulantes de los patógenos o la presencia de anticuerpos producidos en respuesta a agentes infecciosos. ¿Cuáles son las ventajas de este método? La producción de proteínas y secuencias nucleotídicas por medio de técnicas de biología molecular, lo cual hace posible la obtención de reactivos de alta pureza en grandes cantidades. La estructura de las moléculas producidas por estas técnicas puede modificarse para incrementar su reactividad. Siguiendo el orden de ideas, tenemos que cuáles son las pruebas inmunológicas más utilizadas como métodos diagnósticos. Se encuentran la hemaglutinación, la inmunodifusión, la inmunofluorescencia indirecta, métodos automatizados como las pruebas de ELISA y las pruebas rápidas conocidas como RDT. ¿Qué principio se aplica en las pruebas de diagnóstico rápido? Se aplica la inmunocromatografía, que permite detectar la presencia de antígenos o de anticuerpos. ¿Y a qué nivel se aplica la biología molecular en estas pruebas inmunológicas? Se aplica en la identificación de biomarcadores específicos, en la clonación y producción por medio de tecnología recombinante, la producción de anticuerpos monoclonales para su captura y detección. ¿Cuál es el uso que se le da a las pruebas de diagnóstico rápido? Son usadas en la identificación de antígenos y de anticuerpos, sobre todo en casos específicos como las infecciones por VIH e infecciones por sífilis, donde se detectan la presencia de antígenos y de anticuerpos en tiempo real, pero también en infecciones parasitarias como el caso de la malaria, donde se detecta la presencia de la proteína rica en histidina 2, la deshidrogenasa parasitaria o la aldolasa. Otro de los métodos utilizados en la secuenciación de ácidos nucleicos en la inmunología es la ingeniería molecular de anticuerpos, que son métodos de biología molecular que se emplean para generar proteínas semisintéticas derivadas de los anticuerpos, estructuralmente más sencillas, que incluyen las regiones variables funcionales con capacidad de unión a un antígeno y en estables diversas condiciones ambientales. ¿Cuáles son sus ventajas? Estos moldes generan moléculas que no tienen reacciones inmunológicas cruzadas y el revelado de sus pruebas no depende de segundos anticuerpos que puedan presentar reconocimiento cruzado. Además, los anticuerpos se unen con alta especificidad y sensibilidad a proteínas, azúcares, lípidos y moléculas diversas. Son usados como reactivos y pueden identificar de forma eficaz una gran variedad de biomarcadores de agentes patógenos.
Entre estas moléculas se encuentran las proteínas ricas en leucina, lipocalinas y tendomizat. Con la ingeniería molecular de anticuerpos se pueden producir fragmentos proteicos AB, fragmentos variables y fragmentos de una sola cadena variable. Estas moléculas se producen como fragmentos FAB de anticuerpos monovalentes como cadenas únicas que contienen las regiones variables H y variable L unidas por un polipéptido puente y que mantienen su funcionalidad. Un ejemplo de esta funcionalidad es su capacidad de inhibir el desarrollo de patógenos. ¿Cuáles genes sintéticos se pueden producir a través de ingeniería molecular de anticuerpos? Moléculas de ARN y ADN con propiedades de reconocimiento altamente específico de moléculas que en algunos casos es superior al de los anticuerpos. Y, de ser necesario, con introducción dirigida de variaciones en su secuencia, es decir, con una evolución dirigida. La biología molecular de ácidos nucleicos y métodos diagnósticos es otro método utilizado en la secuenciación de ácidos nucleicos en la inmunología. Para recordar, tenemos que los organismos comparten de manera variable en su genoma genes comunes, es decir, ortólogos. Estos genes y otros no compartidos presentan secuencias específicas de género, especie y cepa que hacen posible su identificación inequívoca. Una vez identificadas las secuencias exclusivas del patógeno, estas pueden utilizarse para el desarrollo de reactivos para pruebas diagnósticas. ¿En qué se basa este método? Las pruebas diagnósticas basadas en los ácidos nucleicos se basan en la hibridación y en la amplificación de secuencias específicas del material genético a través de la PCR. ¿Cuál es la importancia? La detección del material genético de un microorganismo en muestras biológicas indica la presencia del patógeno en los sujetos de estudio en el momento de obtener la muestra. Además, permite la identificación de infecciones de manera directa sin la necesidad del cultivo del agente patógeno causal. Y la detección de ARN mensajeros indica que el organismo en cuestión está metabólicamente activo. De ahí su importancia. La hibridación se basa en la capacidad de dos cadenas sencillas de ácido nucleico, ADN o ARN, complementarias en su secuencia de bases, de formar enlaces específicos y crear una doble hélice en cualquier combinación, es decir, ADN-ADN, ADN-ARN y ARN-ARN. Durante la hibridación, una molécula de secuencia conocida, es decir, la sonda diagnóstica, busca e identifica a su complementaria en una mezcla de moléculas de ácido nucleico, por muy compleja que ésta sea. La PCR es un procedimiento muy sensible que utiliza una polimerasa de ADN, permitiendo amplificar y detectar de manera específica, a partir de una sola molécula blanco, secuencias particulares de ADN. La reacción depende de oligonucleótidos cebadores o sondas con la secuencia complementaria para hibridar en los extremos de cadenas sencillas del ADN blanco, obtenidas mediante la desnaturalización del ADN original. Una vez unida, la sonda sirve como ancla para que la polimerasa inicie la producción de la cadena complementaria a la secuencia blanca, de tal manera que se forman moléculas de ADN de doble cadena. Esta técnica es utilizada como por ejemplo en la detección de la presencia de genes GAG del HIV-1 y de genes ENV en el HIV-2. La espectrometría de masas y diagnóstico es otro método utilizado en la inmunología para la secuenciación de ácidos nucleicos. Es una técnica de análisis cualitativo que permite la determinación de estructuras orgánicas e inorgánicas por sí solo o en combinación con otras técnicas de espectrofotometría. Su técnica se basa en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas o inorgánicas en fase gaseosa para luego ser separados de acuerdo a su masa y carga para ser detectados por un dispositivo adecuado. En una sola ronda de separación de iones se obtienen huellas digitales que permiten identificar a la molécula exacta por comparación con las huellas digitales generadas teóricamente a partir de la base de datos genómicas. ¿Cuál es el uso que se le da en la inmunología?
ya te permite identificar biomarcadores de patógenos específicos, identificar secuencias de ADN para emplearlas en el análisis automatizado y rápido de productos de PCR para hacer diagnóstico diferencial e identificar agentes patógenos causantes de enfermedades respiratorias y virales hemorrágicas con una sensibilidad y especificidad elevados. Continuando con la secuenciación de ácidos nucleicos, tenemos la degradación de Ekman. Es un método de secuenciación de aminoácidos en péptido, en donde el residuo amino terminal se etiqueta y se separa del péptido sin afectar a los enlaces peptídicos entre los otros residuos. Esta serie de reacciones permiten analizar las proteínas de forma secuencial, aminoácido por aminoácido, y así preservar la información lineal estructural necesaria para interpretar su actividad biológica. ¿Cuál es el uso que se le da? Es ideal para producir información de secuenciación N-terminal para proteínas y péptidos. Esta información aplicada al campo de la farmacología permite descubrir y fabricar fármacos de última generación y durante la fabricación demostrar la comparabilidad y coherencia entre lotes. La secuenciación N-terminal puede ser usada para la secuenciación de proteínas de nodo. A modo de conclusión, tenemos que los avances en biología molecular y el desarrollo de tecnología robótica y secuenciación genómica y proteica han permitido el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas altamente específicas y de gran rendimiento que han desplazado casi en su totalidad la detección directa del microorganismo patógeno agresor. La genómica y proteómica contribuyen a la identificación de biomarcadores y la biotecnología aporta métodos para producir reactivos de alta pureza. La identificación de genes codificantes de antígenos específicos, su clonación, así como la producción recombinante y la producción de anticuerpos monoclonales, fragmentos de estos y anticuerpos de una sola cadena, han hecho posible el desarrollo de nuevas técnicas inmunológicas más seguras y de sensibilidad y especificidad elevadas. Para la detección de material genético se han desarrollado nuevas medidas metodológicas basadas en la hibridación y amplificación, tales como la PCR de punto final y en tiempo real, en formatos múltiplex y en microarreglos, y para su detección se han diseñado moléculas reporteras que permiten su cuantificación. La eficacia de los métodos para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas depende de su sensibilidad y especificidad para la detección inequívoca de la presencia de organismos patógenos o la respuesta específica del hospedero infectado ante su presencia. La secuenciación de ácidos nucleicos por los diferentes métodos aplicados en la inmunología es una herramienta fundamental de la cual hace uso la medicina para determinar la presencia de biomarcadores que son específicos para determinados agentes patógenos causantes de enfermedades y así poder determinar si un proceso infeccioso se encuentra en fase latente, aguda o convaleciente. Además, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, la secuenciación de aminoácidos ha permitido determinar la presencia de nuevas cepas circulantes. En el caso de las enfermedades genéticas, permite determinar la secuenciación de aquellos aminoácidos y ver dónde está el error genético que está causando la enfermedad genética como tal. Bien, profesores y demás estudiantes del Instituto Nacional de Higiene, esta ha sido mi presentación de la secuenciación de ácidos nucleicos en la inmunología. Te invito a que me apoyes con el link me gusta y compartas este video con tus amistades. Será hasta una nueva oportunidad.